Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos como invitado al profesor José Ignacio Latorre. Él es físico cuántico, profesor, graduado en el MIT, profesor de la Universidad Nacional de Singapur, con quien conversaremos sobre el tema de cuántica. Él tiene un libro fantástico que se llama Cuántica, José Ignacio de la Torre, del grupo Planeta, editorial Ariel. Digo que el libro es extremadamente didáctico, no pierde profundidad, pero tampoco pierde amenidad. Muchas gracias, profesor. Un placer conocerlo y tenerlo en el Séptimo Laberinto. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Encantado de estar con vosotros. No, excelente. Coincido con Eduardo, no sabe cómo me ha gustado. Y eso que no lo he terminado hoy por el 50% nada más. Y no tiene pierde, como decimos en Venezuela. Profesor, seguramente que cuando usted le hacen una entrevista, lo primero que le preguntan, bueno, pero ¿qué es la cuántica? ¿Qué utilidad tiene para el día a día? Seguro que son preguntas que usted ya debe estar harto de responder, ¿no? Por supuesto, yo quiero dedicarle 2 minutos a eso para entrar en otro tipo de preguntas, pero le fijo el contexto, ¿no? Cuando se hizo conocida la teoría de Newton sobre la gravitación universal, digamos que pudiéramos haber estado en presencia de una revolución con la teoría gravitacional. Después otro gran hito, por supuesto, que fue el de la relatividad con Einstein, como una segunda gran revolución en la física y en la comprensión del universo. Después vino esta tercera revolución que tiene que ver con todos los aportes que dieron numerosos científicos al tema de la cuántica y lo que usted muy bien señala en su libro, las aplicaciones prácticas que con el desarrollo tecnológico hemos visto en el campo de la cuántica. ¿Nosotros estamos en medio de esa revolución o ya pudieran haber algunos indicios de que pudiéramos entrar a una cuarta revolución? No sé de qué, porque usted al final en su libro también hace una reflexión sobre las grandes dudas que genera también la cuántica, esa lucha entre el determinismo y el azar, etcétera. ¿En qué estado estamos actualmente? Con una breve introducción de lo que nos ha inducido de cambios la cuántica en el entendimiento del mundo actual. Bueno, Eduardo, lo dices todo muy bien. Se nota que sí que has leído el libro, ¿verdad? Pues la verdad es que somos una sociedad que vive a caballo de los éxitos de la mecánica cuántica, ¿no? Nosotros tenemos ordenadores, eso es del año 1946-47, el principio del transistor. Eh, Hoy nuestro teléfono tiene miles de millones de transistores, ¿no? El circuito integrado. Vivimos a caballo de las comunicaciones donde utilizamos láser. Tú y yo ahora mismo, parte de nuestra conversación va codificada en luz láser, que es un estado coherente cuántico de la materia. Cuando uno va al hospital, las resonancias nucleares magnéticas no es más que la excitación de los espines nucleares y ver cómo se desexcitan, y así hacemos un mapa del interior. O el GPS está basado en una constelación de satélites donde hay relojes atómicos con una precisión de una parte en 10 a la 13. O sea que sin saberlo, el ciudadano promedio no se percata de que está usando el saber cuántico extensamente. Esa es como, bueno, una frase célebre es que la ciencia avanzada es indistinguible de la magia, ¿no? Y yo creo pues que es cierto, ¿no? Para el ciudadano promedio le puede parecer magia que uno sepa dónde está así mirando un teléfono, ¿no? Tú me preguntas en qué fase estamos del conocimiento y si estamos a las puertas de una cuarta revolución. Bueno, yo diría que la ciencia es extremadamente joven. La ciencia con ecuaciones solo tiene 350 años. Viene desde el siglo XVII, finales del siglo XVII, cuando hemos empezado a formular matemáticamente la ciencia. El éxito ha sido apabullante, ¿no? El siglo XVIII fue un siglo mecanicista, es donde aprendimos a hacer puentes, a hacer
a utilizar la ingeniería de hacer un edificio, ¿no? Gracias a las leyes de Newton. El siglo XIX fue el de la química, donde entramos ya a fondo en la química. El siglo XX, la física nuclear, la bomba atómica, la biología. Y el final del siglo XX, principio del XXI, está siendo la teoría de la información. Es decir, hemos aprendido a codificar información y manipularla de formas que no sabíamos. Y eso ha dado lugar a la inteligencia artificial, al chat GPT y a una revolución que está creciendo día a día, ¿no? Además, estamos construyendo ordenadores cuánticos que van a potenciar todavía más todo lo que logremos hacer. Por una parte, hemos aprendido a hacer algoritmos novedosos, por otra, estamos manipulando la materia a nivel atómico. Somos capaces ya de codificar información en un único átomo. Da un poco de vértigo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo como científico nunca creí que vería tanto, nunca. Porque para mí, como era un joven, pues de un año al otro no pasaban grandes cosas. Y fíjate si ha pasado muchísimo, ¿no? Ahora estamos construyendo, yo mismo dirijo equipos donde estamos haciendo ordenadores cuánticos en varios lugares de la Tierra y he trabajado en inteligencia artificial y jamás esperé que llegaría a dominar el mundo como lo va a hacer pues esta combinación, ¿no? De mecánica cuántica y de inteligencia artificial. No sé cómo lo vives tú, ¿no? Que eres el receptor de todo esto, cómo lo vive cada uno de vosotros, pero yo creo que tiene un elemento de fascinación. Es como, qué pena morirse sin ver hacia dónde va todo, ¿no? Yes. Así es. Profesor, bueno, le reitero que el libro es fantástico, extraordinario, y igualmente yo le recomiendo a la audiencia que lean el libro, que vale la pena. En su libro, bueno, me causó una gran impresión varias cosas, ¿no? La primera, usted habla del ser humano, en ese diálogo que establece con alguien que habla del por qué el ser humano no es cuántico, y es la misma pregunta que yo le hago. El argumento que se utiliza, bueno, el ser humano es muy grande y es difícil que capte todo o que lo capten a él en primer lugar. Pero el ser humano al fin y al cabo no es cuántico porque el ser humano es amplio e ilimitado porque está creando y está entendiendo muchas cosas. Y en esa lectura hubo algo que también me creó dudas, cosas que es muy importante en cuando el libro es bueno y le crea dudas a uno, pues uno termina investigando mucho más, que fue con la realidad. Y pone un ejemplo interesante sobre eso. ¿Qué es la realidad, profesor? Uh-huh. Es un tema profundo, ¿eh? Veo que tenéis un programa de radio que es ontología y epistemología, ¿no? Para la pregunta de qué realidad es extensa. Lo que pasa es que la mecánica cuántica aporta una visión que jamás había sido discutida por los filósofos anteriores, ¿no? Y viene de una observación que se da a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX. Y es que cuando llegas al mundo subatómico, bueno, vamos a hacerlo de otra manera, siempre doy el ejemplo de un coche. Salgo a la calle y digo, aquí hay un coche. La realidad es, hay un coche. Bueno, ¿y cómo lo sé? Bueno, si fuera ciego, me lo tendría que decir alguien, porque yo no lo vería, ¿no? En el fondo lo que está pasando es un fenómeno que no es nada obvio, y es que la luz que sale de algún lugar, puede salir del sol, puede salir de una farola, rebota en la chapa del coche y esos fotones, que es la luz, llega a mis ojos, hay una retina y se produce una reacción en mi retina que excita el nervio óptico que va al cerebro y se hace el constructo, aquí hay coche. En toda esta cadena hay gente que se ha puesto a hablar del cerebro humano, del constructo humano, de la realidad, de percibir la realidad. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, si ese fotón no hubiera llegado nunca a mi ojo, yo nunca tendría evidencia de que hay un coche. No tendría ninguna capacidad de saber lo que es la realidad. Dicho de otra manera, nos hace falta una sonda, ¿no? Que explore y venga de vuelta a mí. Como un radar que envío y me vuelve. Si no envío una sonda y me vuelve a mí, yo no sé lo que hay ahí. No tengo acceso. O sea, no puedo saber si hay planetas, si hay nada. Entonces, la gran distinción es que cuando llega el siglo XX,
Ese mismo procedimiento se aplica a un electrón y resulta que envío un único fotón que llega a un único electrón, rebota en él y va a mi ojo. Pero la energía del fotón y del electrón son comparables y por lo tanto se produce una colisión brutal, donde el electrón sale disparado hacia cualquier lugar. Entonces, el mero hecho de que he enviado un fotón ha alterado la realidad del electrón. Es decir, que ese fotón, cuando llega a mi ojo, no me dice lo que hay ahí fuera. Me dice lo que hubo, y con alguna probabilidad, dónde puede que esté el electrón. Pero no tengo ya acceso en el mundo microscópico a la realidad absoluta. No tengo ningún acceso. De ahí que la mecánica cuántica se enfrenta a un hecho impresionante. ¿Cómo volver a formular toda la física sin certeza, sin saber dónde lo que hay? Y aparece una formulación que es muy dura, que Einstein nunca aceptó, que hubo una lucha intelectual, que es el introducir las probabilidades en el mundo de la descripción de la naturaleza, ¿no? Nuestro acceso a la información que hay ahí fuera es incompleto, no es certero. Y hemos de vivir con ello. No tenemos acceso a la realidad absoluta, solo tenemos un acceso parcial, porque cada vez que preguntamos a la naturaleza, la cambiamos. Por lo tanto, no podemos saber cómo era. Eso no pasa cuando hay un coche porque es muy grande. Eso solo se da en el mundo microscópico. Por eso las leyes que rigen a los cuerpos grandes son leyes promedio. Son el promedio de lo que nos pasa a todas las partículas. Y eso es lo que describimos con la física clásica. Pero en el mundo subatómico, ¿no? Cuando vas átomo a átomo, ahí el mundo ha cambiado. Y de hecho, pues hemos de cambiar toda la formulación. Ese cambio filosófico fue brutal. Grandes filósofos de principios del siglo quedaron atónitos. Toda la filosofía natural cambia. Desaparecen los filósofos tradicionales. Todos los Hegel, todos los positivistas desaparecen. Aparece una nueva generación de filósofos. Los últimos, Bertrand Russell, Whitehead, todos estos entran en crisis y se concentran en la ética y dejan a un lado, dijéramos, el comprender la naturaleza absoluta, ¿no? Y aparece la nueva generación de Hola, bienvenidos filósofos al como canal. Popper, que empiezan a discutir qué significa aceptar una teoría y demás. Hay un verdadero cambio profundo en la primera mitad del siglo XX. Somos hijos de ese cambio. Increíblemente, a pesar de que perdemos aparentemente precisión, ganamos una cantidad de control que nadie imaginó y hemos hecho, pues eso, relojes atómicos, ordenadores, hemos hecho todo. Es un mundo que yo siempre a vuestros oyentes les diría, qué pena morirse sin haber atisbado un poquito lo que es la mecánica cuántica. Es como haber gastado la vida hablando de cosas del día a día, pero dejando pasar la gran belleza intelectual que tiene la mecánica cuántica. Pudiéramos decir que mientras más tratamos de comprenderla, menos la comprendemos, ¿no? De alguna manera. Profesor, le tengo dos preguntas, un comentario o pregunta. La primera, a mí me gusta mucho el tema de caos y orden, Uh-huh. de esa dinámica que se da entre esos dos conceptos. ¿La cuántica de alguna manera contribuye a ordenar más el mundo o a su nivel es caótica y la física tradicional es la que ordena el mundo? Y otra O pregunta. sea, sí, es una pregunta que tiene enjundia, ¿no? Para usar una palabra antigua. A mí me gusta el castellano, sí, siempre me ha gustado leer mucho y me gusta encontrar palabras que no se usan con frecuencia, ¿no? Eh, la- el significado del desorden, ¿no? Y del caos tiene niveles de profundidad de comprender, ¿no? Los humanos queremos que en nuestra vida pues hay muchas casualidades, sorpresas, que hay azar, que hay caos, que hay un poquito de algo no predicho, ¿no? Pero cuando vamos, por ejemplo, a cómo choca una ola y uno dice, bueno, es que esto es caótico. Bueno, de hecho no es caótico. Ahí no hay ni un elemento de azar. Podemos escribir las ecuaciones de cada gotita de agua y la prueba de lo que podemos hacer es que hoy en día hay unas simulaciones en las películas que son espectaculares, ¿no? Esa agua nunca existió, pero ahí lo sabemos simular porque las ecuaciones son y las podemos integrar y las podemos resolver. Luego hay un elemento que, dijéramos, la gente normal considera como azaroso o caótico, que no lo es. Sencillamente requiere una potencia de cálculo extrema. Y ahora que la tenemos, pues hacemos unos efectos especiales espectaculares. No hay caos, no lo hay.
Otra cosa es que si varía un poquito la condición inicial, el resultado de la ola es diferente, pero es predecible siempre. A ese fenómeno de que todo depende brutalmente de las condiciones iniciales se le ha dado el nombre de caos, ¿vale? No quiere decir que no sea predecible, quiere decir que una pequeña deformación de la condición inicial hace un gran cambio después. A veces se le llama el efecto mariposa, ¿eh? Hay una mariposa que bate alas en China, cambia el clima en Caracas, ¿no? Eso es el efecto mariposa. Pero no es impredecible, ¿eh? Es determinista. La mecánica cuántica ataca al corazón de la idea y dice que no, que cuando se produce una medida hay un efecto que es genuinamente aleatorio. Es decir, que el azar intrínseco, no el azar de la dificultad, aparente dificultad de resolver las ecuaciones, sino un azar intrínseco existe. Y eso rompe con el determinismo y rompe con las ideas de libre albedrío. O sea que la mecánica cuántica es un modelo que hemos hecho los humanos, que es neutro, no sabe de nuestras cuitas diarias, pero está en contra del libre albedrío y está en contra no en contra, ¿no? Propone una solución diferente, propone que la naturaleza es esencialmente azarosa. A veces, cuando buscamos las leyes de los promedios, los determinamos muy bien. Entonces, la física que emerge clásica a partir de la mecánica cuántica es determinista. En el problema este de entender a fondo la ley de la naturaleza en su última instancia, lo que no hemos logrado entender todavía es la emergencia de conciencia y de las ideas del libre albedrío. Eso es lo que nos queda lejos de la ciencia. La ciencia está en sus pañales. Yo no digo si algún día podrá responder o no podrá responder, pero estamos en el tercer siglo de la ciencia. Esperemos 100.000 años y tal vez entonces entenderemos si la conciencia es un fenómeno emergente o no. Tal vez antes, porque con la inteligencia artificial vamos a crear chats que serán casi indistinguibles de humanos. Entonces, tendremos la duda constante de si estamos hablando con un humano o no. Eso va a pasar, pero ya, ¿eh? Y es un tema profundo, también, ese de si otorgamos naturaleza humana a seres no humanos. ¿Eh? Eso es... O sea, ¿tiene un perro, tiene alma, sí o no? Y está esa maravillosa historia de Isaac Asimov, ¿no? Creo que se llama Yo Robot, no sé si es el libro que escribió Asimov de un robot pidiendo humanizar de alguna manera su tratamiento, ¿no? Sí, Y 2001, una odisea del espacio. exactamente. Y si uno ve una película tan interesante como Her, ¿sabes? Sí, Es una película donde al final, bueno, no tendría que decirlo esto, claro, si alguien no ha visto la película no tengo que contar el final, el pero spoiler. digamos que las máquinas adoptan comportamientos humanos, ¿ok? O sea que hay muchas personas que ya se lo han pensado y lo ven venir. Y bueno, yo estoy ligado, ¿no?, al mundo de investigación. Te puedo decir que hay proyectos ahora que dan vértigo. Una palabra también muy adecuada. Da vértigo ver cómo se están entrenando ya inteligencias artificiales a medida para un humano, para ser el mejor amigo de un niño, de una persona mayor, que tengan voces. Ayer me presté para una grabación donde me grababan a mí y me van a poner la cara de una persona conocida y la voz la van a pasar por otro programa de otra persona. O sea que al final he dado soporte a un deepfake donde un actor va a criticar el mundo de la actuación y un actor de izquierdas va a criticar al mundo de las izquierdas. O sea, van a hacer un deepfake para ver cómo se recibe. Pues todo esto ya está en nuestra mano. Ya tenemos todo. Y la Increíble. mecánica cuántica nos da un conocimiento extremo, una capacidad de cálculo profundísima y por lo tanto nos da la herramienta para penetrar ese mundo. Profesor, yo le tengo dos preguntas. Una relacionada con su libro, que cuando habla de realidad, cuando habla del postulado número 2, por cierto, es exactamente, tiene que ver que usted dice, no es lícito plantearse preguntas que no se corresponden con una observación. Pero ¿dónde queda el funcionamiento del cerebro ahí? Es decir, Ahí está. eh, Muy eh, bien. Ahí está, lo acabas de decir. La mecánica cuántica te dice, no me preguntes
que te respondo a una pregunta que no es una observación que yo pueda hacer con mis elementos cuánticos, ¿no? ¿Dónde está un electrón dentro de un átomo? No es un experimento, no lo podemos hacer. Entonces la mecánica cuántica no te dice que hayan trayectorias. No hay átomos donde los electrones dan vueltas como si fuera el sistema solar. Eso sería incompatible con la radiación de energía. Entonces la mecánica cuántica se abstrae. Y eso es lo que uno debe aprender. La mecánica cuántica es humilde. Me dice, pregúntame lo que has medido y yo te respondo. La mente humana es 10, mira, cada vez que hago así, cada vez que me rasco la mano, he arrancado 10 a la 15 electrones de mi mano, ¿eh? Imagínate. Un mol tiene 10 a la 23 partículas. La mente humana tiene 10 a la 15 eh, conexiones entre neuronas. El experimento que tú me propones no es un experimento que describa mecánica cuántica. Entonces la mecánica cuántica se dice, please, no me lo preguntes, yo no sé qué decir. Es decir, que es una teoría humilde. Responde a lo que puede. A lo que no puede, pues Ahí entra la no filosofía satisface, ¿verdad? entonces. Los humanos queremos respuestas, no queremos que nos digan que no sabemos suficiente. Profesor, yo he visto en los últimos años, hace un rato usted me preguntaba, bueno, ¿cómo te ha afectado a ti la cuántica? ¿No? El problema principal es saber si las personas están conscientes de que ese modelo es el que los ha afectado, ¿no? Pero yo he notado en los últimos años una proliferación, no sé si un abuso del término cuántico. Uno ve libros de curación cuántica, psicología cuántica, enfermedades cuánticas, relacionamiento cuántico, absolutamente para todo, ¿no? No, Y no. no sé si, por supuesto, ahí no, la ciencia no entra para nada, pero ¿qué es lo que usted denota en ese abuso del término? ¿Cuál es el fundamento, la base en ese abuso del término Yo cuántico? diría que te lo tengo que preguntar a ti, porque tú eres un experto del mundo de la comunicación, ¿no? O sea, ¿por qué los medios de comunicación se hacen con ciertas palabras, las hacen suyas, las sacan del contexto, porque no tiene nada que ver? Como te puedes imaginar, todas esas utilizaciones de la palabra cuántica no tienen nada que ver con la mecánica cuántica. Pero triunfan, triunfan. Hay una teoría, hay una parte de cómo entendemos qué es el universo, que es que hay un problema de conexión, de justificar por qué vemos ciertas correlaciones. La persona que lo hizo, Alan Guth, de MIT en los años 80, le puso el nombre inflación cosmológica. Bueno, la teoría inflacionaria fue la más exitosa en los medios de comunicación de la historia. A la gente le encantaba que una teoría de partículas y de cosmos se llamase teoría inflacionaria, porque lo asociaban pues a la inflación en tu vida y demás, ¿no? Y se empezó a usar la inflación en todas partes. Pues mecánica cuántica le ha pasado eso y peor. O sea, se han apropiado de la palabra cuántica todo el mundo, sin ninguna razón, a veces con fines Comerciales. comerciales, a veces con fines que tenían una cierta bondad en ellos, pero muy a menudo con malicia, con malicia, muy a menudo, como prometiendo sanaciones, como prometiendo. ¿Vale? Y eso es falso. Nos hace daños a todos, porque entonces se desvirtúa la gran dificultad de avanzar en el mundo de la investigación. Parece que sea gratis, ¿no? Que todo el mundo puede hablar de ello. Mira, yo llevo una campaña yo dirijo dos institutos, ¿no? Uno en Singapur y otro en Abu Dhabi. Y mi departamento de comunicación tiene prohibido, ¿eh? Hacer cualquier hype de cuántica. Nosotros, si tú quieres saber algo de verdad de cuántica, vienes a nosotros. Si quieres hacer otra cosa, estamos al margen. No vamos a hacer daño a nadie. Si alguien hace negocio, que haga lo que quiera. Pero no vamos a refrendar absolutamente nada, ni vamos a favorecer el mal uso, ni en esto ni en nada. O sea, es tremendo, pero eso está pasando. Esa, ¿cómo le llaman ahora, no? Apropiación cultural, cuando se trata de ciertas cosas de Apropiación, ¿no? apropiación cultural debido a raza, religiones pues hay una apropiación cultural científica, ¿no? La gente se hace con palabras que no se corresponden. Eh, Profesor, en el año 2019, usted le concedió una entrevista en abril, el 15 de abril del 2019,
Ujú, Vi una entrevista a una periodista que se llama María Caulén. ujú, Una entrevista fascinante. Y entonces, ujú. leyendo esa entrevista que usted dio, me pregunté a mí mismo, ¿es posible? Nosotros hemos considerado que la computadora, el ordenador más importante, el más rápido, el cerebro. No. Entonces, Bueno, eh, lo ha sido durante mucho tiempo y ha sido millones de años, ¿no? El más rápido, el más todo, pero no lo será, no lo pero será. no lo será. No. Calcular tiene una definición. Calcular tiene una definición matemática, ¿no? Quiere decir tomar un cero y transformarlo en un uno, o tomar un cero y hacer un cero y un uno, y eso es una puerta lógica. Y nuestro cerebro es capaz de hacer un número limitado de operaciones, que es muy grande. Antes te he dicho que tenemos 10 a la 15 sinapsis, más o menos. Bueno, tenemos 10 a la 11 neuronas, no llegan a 10.000 conexiones por neuronas, por neurona, pero eso es lo que da nuestro poder de cálculo en paralelo. Bueno, el día que tengamos ese poder de cálculo en un ordenador, pues ya tenemos una máquina más potente, ¿no? Estamos todavía un poquito por debajo. A día de hoy, en la red neuronal se está empezando a construir la primera con 10 a la 12 parámetros, o sea que todavía estamos a 3 o 4 órdenes por debajo del cerebro humano, pero no tiene este cerebro artificial, no tiene por qué caminar, no tiene por qué controlar el latido del corazón. Entonces, una gran parte de nuestras neuronas garantizan nuestra vida, respirar, caminar, todo eso. En cambio, el córtex tiene funciones superiores. Lo que estamos haciendo es emular el córtex. Entonces, cuando uno descuenta esos órdenes de magnitud, no estamos tan lejos. La prueba es que el chat GPT, pues ahora ya pasa esencialmente los exámenes de derecho, de economía, aprueba todos los exámenes ya hoy en día. El que peor le sale, no sé si lo sabe la audiencia, es el de física. De los 20 y pico exámenes que ha pasado, el peor es la física porque, claro, tiene que resolver problemas genuinos. Pero mira, ahora hay una iniciativa que es poner centros de cálculo de la Tierra coordinados para entrenar a una inteligencia que sea un científico. O sea que se considera que lo que era hacer un abogado artificial, un economista, eso ya ha sido logrado. Y ahora vamos a por el científico, el matemático, el físico, la creación, la demostración de teoremas, en la siguiente capa. Y luego las emociones que van por separado y que se está avanzando una barbaridad en emociones. Dotar de entonación, de inflexión en la voz, dotar de duda, dotar de un poquito de misterio, hacer una voz femenina que te encandila. Todo eso es parte de la investigación de hoy en día y se están logrando maravillas. El otro día escuché a una voz femenina hablando como yo y da un susto tremendo. O sea, era yo, pero no, era una voz de una mujer, totalmente artificial. O sea, Increíble. se le había traspasado todos el ritmo de mi conversación y el énfasis de las palabras, pero la voz era una voz femenina, atiplada, donde las frecuencias se han cambiado artificialmente. Profesor, permítanos ir a una pausa, pero sin embargo le dejo un comentario y una pregunta de un oyente del embajador Héctor Quintero. Él ¿Eh? dice, la cuántica y la inteligencia artificial son programados por seres humanos para ofrecer respuestas a lo que se le requiere. ¿Cree usted que la sociedad no ha entendido eso? Número uno. ¿O es que la máquina per se ofrece sus respuestas sin tener un programa para comprenderlo? Pues la primera parte de la pregunta eran dos preguntas. Si recuerdo bien, Si quieres, preguntaba si la sociedad era consciente de que exactamente. los ordenadores cuánticos y la inteligencia artificial está programada por humanos. Si la sociedad era consciente. Bueno, yo diría que no, la sociedad. No hay mucha educación científica en la sociedad en general y mucho menos en mecánica cuántica y en inteligencia artificial. Y existen muchas personas que es justificable, pues porque no están expuestas, ¿no? a esa información, que tienen ideas muy básicas
y a menudo erróneas, de lo que se puede hacer y lo de que se está haciendo ya con inteligencia. La segunda parte de la pregunta yo la he entendido de una forma un poquito más atrevida. Era si la inteligencia únicamente arroja resultados o tal vez podríamos pensar que la inteligencia artificial va a tomar alguna libertad de actuar por sí misma. Bueno, eso es lo que llamamos inteligencia libre, y eso forma parte de la investigación hoy en día y ya hay intentos. Ha habido algunos primeros intentos de hacer inteligencias que se autopreguntan a sí mismas por una respuesta mejor. Eso se llama AutoGPT. Y de hecho ahora ya a nivel de los laboratorios de la Tierra se está trabajando ya en ver hacia dónde iría una inteligencia libre. Es una pregunta crucial que hemos de comprender a fondo, ¿vale? O sea que sus preguntas, la primera tiene que ver con la educación, lo que en inglés se llama literacy, cuánta educación hay en la sociedad, y la verdad es que hay esfuerzos por aumentarla. En Singapur, por ejemplo, hay un programa nacional para que la población se eduque en inteligencia artificial. Y la segunda es que estamos en ciernes de recibir sorpresas muy potentes. Los humanos tal vez no somos tan especiales como creíamos. Yo tengo un comentario y reflexión y una pregunta, ¿no? Uno ve este tema, cómo ha evolucionado en el tiempo y como usted muy bien dice, uno siente vértigo, ¿no? Porque hay como una suerte en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, de imitación en una escala de tiempo más pequeña de lo que ha sido la evolución del ser humano. Y uno de los elementos que ha asignado la evolución del ser humano es la supervivencia. Uno se pregunta si llegará un momento en que estos desarrollos de inteligencia cuántica entienda de alguna manera, no digo que sea consciente, porque no podemos hablar todavía de conciencia en el desarrollo de este tipo de inteligencia, pero sí mecanismos de supervivencia, ¿no? No sé si esas leyes básicas de la robótica que fundamentó Isaac Asimov en su momento, cuando inició toda esta ola en parte de la ciencia ficción, puedan ser aplicables algún día a esto, ¿no? Esto es un comentario, pero la pregunta, si hay un concepto que a mí me perturba de todo este estudio sobre la mecánica cuántica, es el del entrelazamiento cuántico, porque nosotros de alguna manera estamos atrapados en lo que es una realidad física, con una concepción del tiempo también que se desprende de esa realidad física, sobre la cual por supuesto Einstein aportó muchísimo, pero cuando uno se encuentra con las realidades, inclusive ya experimentales del entrelazamiento cuántico, como que todo ese edificio de límites en la velocidad del tiempo y de límites en el espacio se derrumba. ¿Qué nos puede mm, alumbrar sobre todo este Sí, tema en esta bueno, reflexión? no sé, si quieres me concentro en la segunda y dejo la primera, tu observación aparte, ¿no? Bueno, aquí esta es una de los errores. No, la mecánica cuántica no vio la propagación de las señales en el tiempo a la velocidad de la luz. No vio la causalidad, es la palabra científicamente correcta. No la viola jamás. El concepto de entrelazamiento ha sido sacado de contexto, ¿sabes? Como la Ok, palabra cuántica. Es muy sencillo cuando uno hace matemáticamente lo que es. La mecánica cuántica te he dicho que deja de hablar de lo que es para hablar de la probabilidad de lo que es, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, va, Eduardo, te voy a retar. Vamos a hacer planes para no este fin de semana, sino el de la semana que viene, ¿vale? Vamos a hacer ok. planes. Y vamos a hacer una barbacoa, ¿vale? Y como ahora hace mucho calor o no hace mucho calor y pueden haber tormentas, pues la verdad es que no sabemos si puede llover o no. Entonces, tú y yo, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un plan B, ¿no? Hacemos el plan A y el plan B. El plan A es, si no llueve, barbacoa. Si llueve, nos vamos a casa de Eduardo o a casa de Luis y hacemos la fiesta allá, ¿no? Hay plan A, pasa esto. Plan B, pasa esto. En el fondo, si yo quiero saber cuántas botellas de ron he de llevar, pues si vamos a la barbacoa, me las he de llevar todas. Si vamos a casa de Luis, habrán unas cuantas por allá y el número cambia. Entonces, el valor esperado, pues tengo que considerar la probabilidad de que llueva. Entonces, multiplicar por lo que quiero, más la probabilidad de que no llueva por el otro número. Y esa es mi estimación correcta.
hay una superposición de posibilidades. La mecánica cuántica todo el rato trabaja con superposiciones. Todo. Entonces, lo que pasa es que si las superposiciones son del estilo que en un lugar hay un 0 y en otro hay un 0, y la otra es un 1 y un 1, es decir, 0, 0 más 1, 1, resulta que si están separados no hay ninguna manera de escribirlo como el producto de dos superposiciones, ¿no? Si yo hago 0 y 1 en un lado y 0 y 1, al multiplicarlas me da 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Entonces, hay ciertas superposiciones cuando tengo objetos separados que no se pueden escribir como las superposiciones de cada uno de ellos. A esa palabra, cuando eso pasa, llamamos entrelazamiento o correlación cuántica. ¿Vale? ¿Por qué le llamamos correlación cuántica? Porque lo que luego medimos tenemos que seguir las leyes de mecánica cuántica. Entonces, el entrelazamiento cuántico no es más que la superposición de objetos que no están en el mismo sitio. Un ordenador cuántico que tiene átomos, pues no está en el mismo sitio. Entonces, ahí hemos de trabajar a fondo con el entrelazamiento. Y hemos visto que si esas superposiciones son muy ricas, podemos hacer cálculos de forma alucinante. Luego, el entrelazamiento está en el corazón del poder de la mecánica cuántica. Pero ese entrelazamiento jamás rompe causalidad. Si rompásemos causalidad, tú podrías matar a tu madre, y eso no es posible, ¿vale? Porque tú has nacido a partir de tu madre. La física protege en todas las leyes, todas, el principio de causalidad, que de hecho está relacionado a la relatividad, es porque la velocidad de la luz viaja a c, a 300.000 kilómetros por segundo, todas las señales causales viajan a esta velocidad. No hay ninguna manera de saltarse Esos eso. 300.000 kilómetros por segundo. Eso es duro, eso es ciencia dura. No hay manera de ir a la estrella Alfa Centauri si no nos gastamos los 4 años yendo a la velocidad de la luz, que es donde está. Y en general es el concepto más tergiversado de la mecánica cuántica, el entrelazamiento cuántico. Entonces, por eso he querido dejarlo muy claro. No, el entrelazamiento no rompe causalidad, afortunadamente, porque si no esto sería tremendo. Y afortunadamente también lo entendemos suficientemente bien como para utilizarlo, esta propiedad, a la hora de construir un ordenador cuántico, también a la hora de hacer criptografía cuántica, una comunicación segura. Esa idea de que cuando en un lugar de la Tierra alguien mide el otro, proyecta, es la información del sistema, pero no envía ninguna señal allá. Es decir, está muy mal explicado siempre que alguien lo quiere decir. Excelente. De hecho, han habido concursos. Yo estuve en un concurso donde divulgadores explicaban el entrelazamiento cada uno a su manera. Y la evaluación era cómo lograban de explicarlo sin mentir, ¿no? Sin decir. Y tenía mucha gracia, te puedo decir mucha gracia, porque se lo habían preparado muy, muy bien. Muy bien. Hay gente muy buena haciendo divulgación, hay gente muy mala, ¿no? Hay de todo. Pero en ese eso lo organizó el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y era 700 personas vinieron a ver era un debate entre divulgadores, ¿no? Y el reto, se les ponía el reto, ¿no? Explica a 700 personas esto. Y bueno, estuvo muy bien, la verdad. Fue el acto más masivo que tuvimos en todo 6 meses hicimos una gran exhibición, realmente un acto en el tiempo de 6 meses muy, muy bien preparado. Pues ese fue el acto multitudinario que vino. No cabía nadie más allí. Qué maravilla. Mira, déjame que diga una cosa. Me alegra muchísimo que la visión pues, tenga un programa pues, donde invitáis científicos, porque no es lo más frecuente. Pero te puedo decir una cosa. Yo he dado charlas de divulgación durante 20 años. He recorrido Sudamérica. Cada vez que yo he dado una charla estaban los auditorios llenos y la ilusión, la alegría de la gente al hablar de cosas de verdad y no de la política del momento, de la pobreza, de tal, ¿no? Por una vez la ciencia nos devuelve a la tierra, ¿no? a las verdaderas preguntas, a la esencia de lo que somos. Y el enfrentarse a un joven a esas preguntas le pone una sonrisa en la boca. Yo recuerdo en Colombia una vez que al acabar pusieron un micro para que se hicieran preguntas. Puede que se pusieran 50 personas en la fila para hacer preguntas, ¿no? Qué maravilla. Es que es el momento de la ciencia. Hay una proliferación de libros de divulgación, de documentales sobre ciencia maravillosa que no habíamos visto. Yo por lo menos me interesé en este tema
de pequeño, de la divulgación científica con la serie de Cosmos y el libro de Carl Claro. Sagan, ¿no? Pero eso ya ha quedado súper superado por todos estos Bueno, años. yo le tengo un gran respeto a Cosmos, a Carl Sagan. O sea, él no fue un gran científico, él nunca no lo hicieron ni siquiera miembro de la Real Academia Americana, pero Un gran él divulgador. creó, él fue el gran divulgador, el gran divulgador. Y yo le tengo un respeto infinito. Ahora estoy terminando un libro, otro libro, y lo cito especialmente a él. Rindo homenaje a las personas que creo que merecen, ¿no? Y claro que rindo homenaje a Galileo, pero también le rindo homenaje a Carl Sagan, Qué ¿no? bueno, Porque qué bueno. tiene una visión. Yo creo, mira, nunca he entendido por qué en música clásica, para ser súper claros, uno rinde homenaje a Beethoven, a Bach, a los grandes, pero cuando la orquesta suena, aplaudes a la gran actuación de un director, de una cantante, aceptas que el que transmite también tiene un gran mérito, ¿no? En ciencia, pues claro que hemos de rendir homenaje a los grandes que hicieron el descubrimiento de las ecuaciones, pero también hemos de rendir homenaje a los que lo saben transmitir, ¿no? Porque si no, no nos Qué buena llevamos, ¿no? comparación, qué buena, Esa no lo había pensado así. analogía, ¿eh? Pues yo creo pues, que Por eso, déjame que te diga que no me sobra el tiempo, he cancelado una cena para estar con vosotros, Ay, qué bueno, te lo eh, agradezco. pero siempre, siempre, siempre intento aceptar las invitaciones de las radios, de los programas que tienen una vocación de llegar al público de verdad, ¿no? Si es un político que me quiere manipular, no, entonces digo que no, fácilmente, ¿no? Pero Muchas si gracias. hay una voluntad de tal, sí. Le quería comentar algo. A mí me gustó mucho la película Soy Robot. ¿Eh? Excelente, me parece, pero me creó preocupaciones. Esa película la vi yo hace mucho tiempo. Y le voy a explicar cuáles son las preocupaciones. Usted es la persona justa y exacta para que me quite esas preocupaciones. Y entonces yo me preguntaba cuando veía esa película en ese momento, pero ¿y el cerebro en esa época dónde va a estar? Primera pregunta. La función reproductiva nuestra, ¿dónde va a estar? Los sentimientos, ¿dónde? Estás haciendo las verdaderas preguntas, Luis, te estás haciendo las verdaderas preguntas. Pero hay una Mira, yo he escrito otro libro, que no es de cuántica, que es de inteligencia artificial, que se llama Ética para máquinas. le voy a llegar a lo último, y es que es algo que a todos los seres humanos nos preocupa. Pero bueno, si lo logramos salvar sería perfecto, pero ¿de qué manera? La muerte Ah, es la gran preocupación del ser humano. bueno, yo te digo que ya he escrito sobre esto y yo solo te repito las cosas que he escrito, ¿no? Yo creo que hay algo que no quiere aceptar la mayoría de las personas y es que tal vez no somos tan especiales, que somos un paso más en la evolución. Hubo una época donde empiezan a aparecer las especies pluricelulares, viene la explosión cámbrica hace 500 millones de años, el Homo aparece hace 2 millones de años y nosotros somos fruto de la última criba entre neandertales y cromañones desde hace nada, hace 50.000 años. ¿Y por qué? ¿Dónde han quedado el trilobites? ¿Dónde están los dinosaurios? Cada 30 millones de años hay desapariciones masivas de empresas? ¿Dónde están todas ellas? Pues han desaparecido. No había nada en especial en los dinosaurios, no había nada especial en el trilobites. Eh, ¿Por qué ha de haber algo especial en los humanos? Pues somos más listos que un perro, más listos que un delfín y este a su vez más listo que una cucaracha. Bueno, ¿y si pudiera haber algo más listo que nosotros? ¿No? Mm. Entonces, nosotros hemos evolucionado para estar en la foto, como te dicen los biólogos. Lo único que cuenta es estar en la foto. Cualquier cosa que ayude a ello queda seleccionada, ¿no? Si no lo tienes, desapareces de la foto y se acabó. Entonces, claro, el Homo viene de supervivir frente al leopardo, frente a lo que fuera, frente al frío, frente a todo. Y en lugar de utilizar la herramienta obvia que es la fuerza, optó por el camino de la inteligencia. Y de ahí viene que nosotros, progresivamente somos más débiles físicamente. Y hemos tomado el camino de la inteligencia. Pero ese camino no tiene por qué tener su cenit en la especie humana. No tiene por qué ser así.
¿Por qué? Porque el soporte biológico nos hace mortales y nos hace limitados. El tiempo de evolución es muy lento. Entonces, si nosotros logramos un cerebro artificial sobre silicio, que puede ser mucho mayor que el nuestro, que puede ser mucho más rápido que el nuestro, pues no es impensable que el siguiente eslabón sea ese. Ese cerebro es inmortal, porque se puede replicar, es muy fácil copiar el silicio, se puede replicar, puede ser único, puede ser no único, puede viajar en el tiempo, puede ser inmortal, puede viajar. Toda la galaxia tiene millones de años para viajar y por lo tanto sería como el siguiente paso. ¿Dónde quedaría la especie humana? Bueno, ¿dónde están hoy en día muchísimas de las especies? Pues en su momento fueron los reyes de todo. El león fue el rey de la selva, pues ahora el león está en un zoo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ha aparecido una capa superior de inteligencia. ¿Es confortable? Seguramente no. Seguramente no. Pero el hombre, ni la Tierra era el centro del universo, ni el Sol era el centro del universo, ni el cerebro humano es el cenit de la inteligencia. ¿Vale? Eso Las es emociones impresionante. pueden replicarse. Tienes que ver lo que se está haciendo de verdad en la inteligencia artificial. Se intenta replicar. Fue Alan Turing en el año 1950 que escribió el artículo que se titula ¿Qué es inteligencia? Y él dice, pregunta errónea. No, la pregunta no es qué es inteligencia, es si yo soy capaz de distinguir a una inteligencia artificial de una humana. Y propuso el test de Turing, que detrás de una cortina pasaba mensajes por escrito. Y uno tiene que decidir si es humano o no es humano el que ha generado el mensaje. Es Turing en el año 50. Los intentos que se han hecho de hacer que la inteligencia artificial sea ética son triviales. Hacer que una inteligencia artificial tome decisiones correctas éticamente está tirado, está chupado eso. El siguiente paso que estamos haciendo es el de la relación humana a nivel humano. Y eso es lo que está en ebullición ahora mismo. Yo tenía un compañero en Barcelona que estaba haciendo con gente mayor. Hay el gran problema de qué van a ser los educadores de niños del futuro. Ahí da miedo, porque puedes meter el sesgo que quieras. Puedes tener un filonazi que dice, pues ahora el niño este solo va a ser eso. Y el niño va a aprender lo que le enseñas, como la inteligencia artificial. Si le enseñas a la inteligencia artificial un sesgo, lo aprende. Entonces, en la educación, en general, estas inteligencias que nos van a acompañar de verdad, que van a ser lo que va a estar con nosotros cuando nos muramos, pues ahí está mucho en juego. Mira, a mí me ha tocado estar en la Comisión Española de Asesoramiento al Gobierno en Ética para Inteligencia Artificial y formamos parte del grupo que envió a la Unión Europea nuestros criterios, que son casi siempre los mismos, no hay secreto. Y ahora las recomendaciones ya fueron emitidas y ahora toca empezar a legislar en serio. Este es el semestre que empieza la legislación. Los debates ya se ven venir muy duros, porque hay toda la gente que opina que si no aprovechamos la inteligencia artificial, China se nos va a comer, y hay los que dicen si dejamos campo libre a la inteligencia artificial, nuestra vida será un desastre. ¿Vale? Y ahí está el gran debate y lo que está en juego. ¿Qué hacer? Somos humanos que no han reflexionado suficientemente como sociedad sobre los grandes logros científicos que hemos alcanzado. Y déjame que te diga que está por venir, que está a la vuelta de la esquina, el del envejecimiento masivo. Yo tengo un hijo que trabaja en revertir mutaciones y dan, de nuevo, esto sí que da vértigo de verdad, que pasemos a revertir todo el envejecimiento es algo realmente impresionante. Y hay mucho dinero ahí. O Esa sea es, que todo esto nos va a llegar. Bueno, Luis, yo espero que te sientas súper inconfortable, ¿sabes? Que te hayas salido de tu zona de confort y que ahora te pases un fin de semana de miseria pensando en lo que es el futuro. Profesora, como ya nos queda muy poquito tiempo, una última pregunta y espero que le dé chance de cenar, aunque sea un poco tarde. En la vida práctica, bueno, nuestra generación ha visto una cantidad de desarrollos tecnológicos que ni imaginábamos, como usted bien decía al principio del programa, 30 años atrás. Cuando este tema de los computadores cuánticos pase ya más al terreno práctico de la vida diaria, ¿qué cambios podríamos ver en las vidas de los seres humanos? Mira, esencialmente podremos descubrir medicamentos más fácilmente, ¿ok? Porque eso es química cuántica.
tendremos una capacidad de predicción mucho mayor para todo lo que son finanzas. Se está gastando mucho dinero en computación cuántica para finanzas. Todo la gente que hace la cadena de valor, o sea, la distribución y demás también, hay optimizaciones importantes, todos los cálculos duros, ¿eh? Pero déjame que añada que la revolución cuántica no solo es computación, hay el sensado cuántico, sensores, y por ejemplo ahora se están haciendo sensores. Mira, Eduardo, no te lo pierdas. Somos capaces ya de tomar un nanodiamante, quitarle un átomo e inyectarle uno de nitrógeno en medio del carbono, él queda protegido y es capaz de, cuando se posa una proteína en la capa del nanodiamante, detectarla. O sea que hemos logrado hacer microscopios selectivos de una única proteína con el tamaño de un átomo. Increíble. Bueno, pues hay una gran cadena de pasos a seguir, pero los sensores van a entrar en nuestro cuerpo. Vas a tener sensores en el corazón, en el cerebro, en tus músculos. Vamos a inyectar un átomo, ¿eh? Y vamos a leer lo que el átomo nos dice. Vamos a tener un control tremendísimo. Una cosa que va a pasar es la ciberseguridad. Ahora, una de las grandes guerras de la Tierra no es Ucrania. Las grandes guerras son en el ciberespacio y son tremendas. Y ahora bueno, tendrías que ver una reunión de ciberseguridad en Israel, por darte un ejemplo. Yo he estado algunas veces, bueno, ahí sí que están las grandes multinacionales y Decisiones. grandes gobiernos se juegan todo ahí. Bueno, va a haber una revolución en el sentido de lo que se llama criptografía postcuántica y criptografía cuántica, las dos cosas, y ya van a empezar a aparecer ahora en las grandes compañías, una que vas a ver que se llama Sandbox IQ y va a arrasar en el mundo, y de nuevo vas a tener un nivel de ciberseguridad mucho mayor. O sea, tu intimidad va a ser más respetada. Si no, los ataques coordinados con inteligencia artificial están destrozando ahora. Pueden destrozar a quien quieran. En Barcelona han destrozado la universidad 2 veces, el hospital una vez y es un drama. En fin, hay un mundo de aplicaciones, ¿no? En las cuales pues, muchos jóvenes van a están trabajando ya. Yo me gustaría también que si tienes muchas audiencias, yo siempre me dirijo a las abuelas, porque las abuelas son las que más quieren a los nietos y son las que los apoyan. Pues toda abuela que tenga un nieto que quiera ser físico, científico, que lo apoye. Se podrá ganar la vida muy bien y que no hace falta que sea abogado, que se dedique a la ciencia, que tendrá un futuro brillante. Magnífico concepto. Muchas gracias, profesor. Ha sido un verdadero placer tenerlo aquí en el Séptimo Laberinto y bueno, uno queda con algunas respuestas, pero con muchas dudas y reflexiones. Muchas gracias y lo felicito por su libro y Bueno, esperamos con ansia el próximo libro. Luis y Eduardo, un placer estar con vosotros. Sí, Igualmente. trataré de pasar un fin de semana tranquilo, pero tengo muchas preguntas que hacerle. Un poquito de vino Gracias. va. Gracias, profesor. Gracias. Feliz Chao, chao. noche. Gracias. Igualmente. Los esperamos la próxima semana en el Séptimo Laberinto. Conversamos hoy con el profesor José Ignacio Latorre sobre cuántica. Hasta la próxima semana. Chao, Luis. Chao, chao, amigo mío.